Otro tema que no quiero pasar por alto en nuestra conversación de los viernes tiene que ver con el proceso de paz en Colombia. El próximo 16 de agosto llegaría a La Habana la primera delegación de las víctimas en Colombia. Las delegaciones invitaron a la conferencia episcopal para acompañar este proceso. Sin embargo, hay sectores que sienten resquemor en torno a la complejidad del universo de víctimas. Es decir, hay quien señala que se quiere minimizar la presencia de las víctimas de la FARC en estos encuentros. Y Danias, si vemos el perfil de las reuniones, la metodología de trabajo, pero de manera especial cómo han sido conducidas desde el gobierno nacional, sin lugar a dudas, se quiere dejar un sector importante de víctimas, víctimas que no se encuentran en una condición de superioridad frente al resto de los pares de las víctimas del conflicto colombiano y de manera particular de las FARC. Llama mucho la atención cómo las víctimas del conflicto, pero con una camiseta que refleja es el interés de un sector de izquierda colombiano, víctimas que se presentan como victimizadas por el Estado, llámelo usted fuerzas militares, organismos de seguridad, complacencia con grupos paramilitares, pero cuando se habla de las víctimas de las FARC, de persecuciones, secuestros, delitos sexuales, extorsiones, una cantidad de delitos consagrados no solamente en la legislación colombiana, sino en la Corte Penal Internacional, el rasero es completamente diferente. Se habla en algunos sectores en Colombia hasta de manoteo, no los dejan hablar, los persiguen, les cambian sus declaraciones. Yo creo que en estos momentos que el gobierno de Juan Manuel Santos permita establecer condiciones a las víctimas y calificar a unas de mejor familia que otras, puede llevar al traste no solamente la oportunidad de la reconciliación nacional, sino que dejaría una cantidad muy importante de personas víctimas en Colombia sin la oportunidad de garantizar sus derechos a la verdad, a la justicia y particularmente a la reparación. Hay representantes del gobierno y digamos, gente cercana al proceso de paz que ha dicho que esto no es así, que van a estar representadas todas las víctimas. Pero yo quiero saludar a Ervin Hoyos, él es director de Las Voces del Secuestro, periodista experto en conflicto. Precisamente, él está en Barranquilla, en Colombia, donde hace poco se realizó un foro de varios que se han realizado en toda Colombia con la presencia de las víctimas. Ervin, muy buenas tardes. Jairo Libreros y Dania Chirinos, te saludamos. ¿Qué pasó en este foro? Es decir, ¿se permitió la presencia de las víctimas de la FARC? ¿Cuál es la situación con esto? Buena tarde. Gracias, y Dania, Jairo. Pues efectivamente sí se ha permitido, pero como ya ustedes lo conocen, estas invitaciones las manejan la gente de la izquierda, las maneja Marcha Patriótica, el Partido Comunista, los de la Universidad Nacional. Entonces hay un filtro para permitirle la participación a las víctimas de las FARC, porque ellos quieren maximizar, quieren mostrar un gran número de víctimas de Estado. El propósito es mostrar a un Estado criminal y no mostrar los crímenes de las FARC. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Exigiendo mayor espacio, no la visibilización que se está haciendo de víctimas que no tienen nada que ver con las FARC. Es que aquí tienen que estar las víctimas de las FARC. Aquí no tienen que venir a estos foros víctimas de los paramilitares, que ese es otro sector que no tiene nada que ver con el momento que estamos viviendo. Aquí ha habido matoneo hoy a las víctimas de las FARC, los trataron de paramilitares, a los que son familiares de miembros de la fuerza pública, entonces les decían que eran paracos. O sea, ha habido un matoneo claro. Las víctimas han sacado un comunicado, está publicado hace contados minutos en lasvocesdelsecuestro.com. Sigue el matoneo a las víctimas de las FARC, así que denunciamos esto, porque es que si no, no hay manera de convocar a la sociedad a que le dé un respaldo a las víctimas. Y se acaban de inventar otra cosa en Cuba, y déjeme ya le digo que le acaban de poner un mico a la participación de las víctimas en Cuba. Acaban de decir que pueden ir, pero que solo pueden ir a hablar de su caso personal. O sea que van a escuchar 30 personas de las víctimas de las FARC cuando son más de 100.000. Fíjese usted. Erwin, me llama mucho la atención las organizaciones que usted menciona, hablaba de Marcha Patriota, el Partido Comunista, pero ¿quiénes son los liderazgos que están detrás de eso? Estamos hablando realmente de Piedad Córdoba, del senador Cepeda, ¿de quién más está hablando? No, estamos hablando, claro, obviamente, de Iván Cepeda, Piedad Córdoba, Alejo Vargas y todo el combo
que manejan estos foros. Ellos son los que se apoderaron de esa organización y han hecho una convocatoria totalmente discriminatoria hacia las víctimas de las FARC. Aquí pareciera que es delito denunciar a las FARC. Pareciera que es delito decir que las FARC son secuestradores. Ellos dicen que no es secuestro, que se llama retención. Fíjense eso. O sea, hasta en el tema dialéctico se meten. Entonces no hay garantías, por lo tanto estamos convocando a hacer un gran foro nacional de víctimas de las FARC. Lo vamos a hacer en la semana entre el 11 y 12 de agosto, ya lo acordamos, que vamos a traer víctimas de todo el país, los vamos a llevar a Bogotá para que se visibilicen antes de iniciar las comisiones en Cuba. Pero tenemos que hacerlo, no podemos permitirle que sigan mostrando única y exclusivamente a unas víctimas de izquierda cuando aquí la realidad es un equilibrio de víctimas. Las FARC tienen más de 100.000 víctimas por las que tienen que responder y aquí los señores organizadores de estos foros no pueden venir a lavarle los pecados a las FARC. Quiero darle las gracias a Ervin Hoyos por estar con nosotros estos minutos. Gracias por atendernos. A ustedes, muchas gracias. Políticamente hablando, Jairo, ¿por qué invisibilizar las víctimas de la FARC? Digamos, en el proceso de negociación que se adelanta, ¿no tendrían que tener un peso particular? Sin lugar a dudas, no solamente un peso, sino una representación y unas ventanas para conocer no solamente el drama, sino para exigir claridad en materia de sus derechos internacionales. Pero también aquí hay un tema político que no podemos dejar a un lado. Tenemos que tener en cuenta el tema electoral. Muy seguramente las FARC ya empezaron a preparar el terreno de lo que puede ser un referendo en donde los colombianos sean citados a las urnas para establecer si están de acuerdo o no con la firma del proceso de paz. Si dejan crecer mucho las víctimas de las FARC, si las muestran realmente en sus condiciones de perseguidos, de personas víctimas y revictimizadas por esta organización terrorista, ahora quizás en un proceso de victimización terciaria, como nos lo explicaba Ervin Hoyos, relacionado con el manejo poco claro del Estado colombiano, van a ganar un terreno, creerían algunos, especialmente para garantizar que la votación sea favorable para ellos. Pero Idania, si tú miras experiencias internacionales, te darás cuenta que el peor error que se comete es taparle la visibilidad a las víctimas, especialmente de los grupos que estuvieron al margen de la ley. Gracias, Jairo, por estar con nosotros. Y Dania, siempre es un gusto.